Ya se ve la presentación, Alejandro, la mía. En este momento, no, todavía no. Listo. O sea, yo ya le di compartir, pero no sé entonces. Tenemos un segundito que él tiene un retraso allí. Y ahora sí nos está cargando. Igual la ventaja es que estos minuticos nos dan para que lleguen otras personas. Sí, tenemos en este momento 44 asistentes conectados y son las 2:07. Dale otra vez, Camilo, que por alguna razón no está, se mostró compartiendo, pero no, o ustedes alcanzan a verla. Creo que no. No Volvamos todavía. a dar compartir, Camilo. Dame entonces un segundo. No, no está permitiendo compartir. Pero listo. Alejandro, ¿ya sí alcanzas a ver la pantalla? Está cargando, esperemos. Ya ahora sí. Ahora sí, Camilo. Listo. Hacer esta intervención. Hay un dato que durante muchos años no me dejó dormir y es que cuando nosotros dormimos al año aproximadamente, cuando abrimos la boca, cuando estamos roncando, cuando estamos trasnochados, hay pequeñas arañitas que ingresan a nuestra boca y al cerrarla nosotros no las tragamos. Y tragamos aproximadamente 8 arañas al año mientras dormimos. Esto es un mito, pero esto es un mito tan divertido, tan fácil de compartir y tan perturbante a la vez que se ha difundido en la década de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, 2010, 2020. El formato ha cambiado completamente, pero el mito sigue ahí. Y el mito tiene unas características y es que es fácil de recordar, es interesante, es fácil de reproducir y son respaldados por figuras de autoridad. Nature, algún periódico local, algún diario internacional, son los que han reproducido este mito, que es una forma de romper fácilmente las conversaciones o romper el hielo. Pero hay algo que me causa mucha curiosidad y es, esos mismos elementos son los elementos de un fake news. Si ustedes ven las noticias falsas o las teorías de conspiración que en algún momento se comparten, son fáciles de recordar si estamos hablando de los reptilianos, o que un candidato es financiado por un gobierno comunista, o que un candidato pertenece a un gobierno internacional, o que un candidato pertenece a una red internacional de pedofilia. Son datos interesantes porque te permiten romper la conversación con alguien que nadie más está diciendo. Son cortos, son generados a partir de tweets o titulares, entonces las otras personas los pueden llegar a reproducir y usualmente citan a un diario internacional anónimo o una fuente o un estudio internacional, lo cual permite que sean creíbles, que tengan ese pequeño detalle de chisme adicional. Sobre estos datos y estas cifras, quiero generar una reflexión. Hace unos años estamos analizando algunas campañas políticas, especialmente en el entorno latinoamericano y en el entorno nacional. Y algo que les preguntamos a las personas en la calle cuando analizamos las campañas es, ¿ustedes recuerdan cuál fue el último discurso político que escucharon? Y las personas decían, no, la verdad no recuerdo absolutamente nada. Pero después les preguntamos algo, o cualquier discurso, no tiene que ser el político, puede ser un discurso en una boda, el lanzamiento de alguna campaña. ¿Ustedes lo recuerdan? Y las personas de nuevo se quedaban en blanco. En cambio, si les preguntábamos en algún momento cuál fue la última serie que se vieron, no solamente eran capaces de replicarla, eran capaces de decir el nombre y toda la trama general, aunque fuera más de una sola temporada. Y ahí se llega a comprobar un dato, y el dato es, el cerebro humano está hecho para recordar historias, no para recordar datos, cifras o estadísticas. Somos seres en las que toda nuestra tradición de compartir
ha sido compartir a través de las historias. La divulgación científica es muy interesante, pero la divulgación científica es un fenómeno muy reciente. La forma en la que compartimos las grandes lecciones de la vida es a través de las historias y de los cuentos. Incluso si miramos los primeros libros filosóficos, utilizaban mecanismos narrativos para compartir estos valores, que estos valores, si los analizamos un poquito más a fondo, son decisiones o estrategias políticas. ¿A qué voy con esto? Miremos la forma de compartir historias y miremos dos candidatos diferentes. Uno es Barack Obama y otro es Sergio Fajardo, un candidato a la presidencia colombiana. Si les preguntas a la mayoría de personas, candidatos jóvenes que admiren o políticos de un espíritu joven que admiren, en Colombia, hasta hace unos años surgía de forma común el nombre de Sergio Fajardo, y en Norteamérica o en el resto del mundo, Obama era considerado un candidato joven. Cosa que es cuestionante, porque ambos candidatos en sus procesos de elección pasaban los 50 años. ¿Cómo estos candidatos mayores de 50 años eran considerados candidatos jóvenes y candidatos de la misma edad? Por ejemplo, Barack Obama tiene la misma edad de Boris Yeltsin, primer ministro británico, no lo son considerados. Y es por las narrativas o los cuentos que son construidos a su alrededor. Hay una herramienta que es muy interesante, que las hemos generado cuando tenemos que generar campañas de marketing político para los políticos. Y esta estrategia no viene precisamente de la política tradicional. Si la examinamos, viene de la literatura. Esta estrategia se llama el camino de Deleuze. ¿Y cómo funciona? Si estudiamos las obras literarias clásicas, estamos hablando Harry Potter, o vámonos un poquito más atrás, Star Wars, o vámonos muchísimo más atrás, El Señor de los Anillos, o vámonos mucho más atrás, Gengis, o las primeras grandes aventuras literarias, o los primeros mitos originarios, o la historia de los grandes dioses griegos, o de los dioses egipcios, todas tienen más o menos este modelo. El modelo, en grandes rasgos, es el siguiente. Existe un mundo ordinario, una situación en particular en la que se desenvuelve el personaje, un status quo. Después hay un llamado a la aventura, una situación mayor que la existencia del héroe o mayor que la existencia de los individuos que participan en la historia. Después hay un rechazo a la llamada, es decir, en algunos casos se decide no emprender ese camino de manera inmediata, sino esperar un poco. Posteriormente hay un encuentro con un mentor, una figura más sabia, más interesante, que es la que lleva a esta persona a generar un cambio. Posteriormente hay un cruce de un umbral, es decir, la persona decide tomar este riesgo y emprender esta aventura. Después se encuentran varios aliados y enemigos, personas que tienen valores en común y personas que son antagónicas para el proceso de esas metas. Hay un acercamiento a la cueva interior, es decir, se hace un proceso de reflexión sobre cuál es mi camino. Posteriormente se da un paso adelante, hay una recompensa y una vez se termina la misión hay un camino a casa y se genera un cambio. Esa es la resurrección. ¿Cuál es el cambio o el nuevo llamado? Y posteriormente se mira una idea de amor mayor que se llama el elixir. Esa estructura puede ser un poco complicada, pero simplificémosla demasiado. Imaginamos y dividamos los candidatos en dos líneas completamente diferentes. Vamos a hablar de los políticos con una imagen un poco más conservadora y vamos a hablar con los políticos de una imagen muchísimo más joven. Que hay que aclarar algo, las imágenes de joven y de un hombre mayor van completamente opuestas, es decir, no tienen relación necesariamente con la edad del candidato, sino con los valores que se les adscriba al mismo. Un candidato de 50 años puede ser un candidato joven o un candidato de 30 años puede estar solamente direccionado a un público mayor. ¿Qué es lo importante a momento de tener esa reflexión? ¿Cómo vamos a contar esa historia o a quién vamos a contar esa historia? Es decir, un candidato cambiando ciertos elementos, ciertos valores o ciertas características puede estar más cercano a un público, pero no sé qué tan buena idea sea vender productos deportivos o productos innovadores a un público que realmente no los compre. Entonces, la primera gran decisión que nosotros tenemos es cuál es la naturaleza original del candidato, cuál es la esencia del candidato a momento de nosotros construir todo este mito o toda esta historia detrás. Por muchos políticos, ¿qué es lo que se hace? Se toma cuando se va a contar su historia o su gran cambio, ¿qué fue realmente lo que lo quiso llamar a la política?
porque no fue una decisión natural o por poder o por estatus. En algunos casos sí, obviamente, pero ese no es el mito creacional que se crea detrás. Algunos deciden ser el héroe que decide rescatar el agro o ser el emprendedor que todo ese conocimiento que tiene en el campo del emprendimiento lo quiere traer a la política. Ese es el inicio de nuestro relato. Ese es el mundo ordinario. Y siempre debemos contar con un momento de epifanía. ¿Qué es el momento de epifanía? Cuando nuestro héroe o nuestro candidato político dice, ah, ya sé, este es el momento que a mí me cambió la vida. Cuando perdí a mi padre y decidí que nadie más perdiera a sus padres. Cuando decidí que no se puede llevar más al camino de la corrupción y que se tiene que detener la construcción en cierto territorio dado, que se deben dar subsidios o ayudas a una cantidad determinada o que debemos hacer América grande de nuevo. Ese es el llamado a la aventura, una frase sencilla que todos nosotros puedan reproducir y puedan contar esa historia con ese punto de partida o ese punto de inicio. Si deseamos promover al político como una gran figura de autoridad, él debe decir, sí, estoy dispuesto a esa aventura y desde el primer momento o desde los primeros años decido ser un candidato político. Si lo que nosotros deseamos promover es que no fue una decisión secundaria, porque él decidió hacerlo por el bienestar de los otros y no por el bienestar propio, se debe contar el proceso de rechazo a la llamada. Si es un político tradicional, usualmente contamos con la figura de mentor, con alguien que transmitió sus valores a esta persona con la que nosotros estamos hablando en este momento. Si nosotros lo que deseamos transmitir es una figura joven, no debe existir un mentor como un individuo, sino una gran causa a la que él decidió enfrentarse o con la que él decidió cambiar el mundo. Ese es el mentor que nosotros vamos a tener en la historia. Haciendo unos estudios y haciendo un paréntesis hasta la figura del mentor, nosotros encontramos algo. Y es que las variaciones de voz, volumen, dicción y lenguaje corporal de los políticos hacen referencia a las figuras de autoridad que tienen las generaciones para votar. Es decir, si nosotros analizamos los discursos políticos de los candidatos de hace 50, 60 años, 70 años, estos candidatos tenían este volumen, esta velocidad y esta forma de comunicarse. Esa estructura, desde la oratoria, es más cercana a un sacerdote, que para la época era la mayor figura de autoridad que tenían las personas, o incluso a un padre de familia. Entonces, claro, ¿qué desean las personas usualmente en una figura política? Desean alguien que represente seguridad, confianza, y para la época, esos eran los caminos de seguridad y confianza. Si analizamos años más adelante, más o menos década de los 80, 90, 2000 o incluso 2010, la figura de autoridad cambia. La figura de autoridad son personas que buscan explicar conceptos complejos de manera simple. Yo busco llegar a esta instancia de elección popular porque yo quiero hacer veeduría. ¿Qué es veeduría? Es que los candidatos podamos lograr esto, esto, esto. Este modelo de los candidatos de explicar un tema complejo desde la política y hacerlo sencillo y disponible a todo el mundo es el modelo del docente, el segundo gran perfil que tenemos en la política moderna o en los tipos de oradores modernos. ¿Por qué? Porque la figura de autoridad del sacerdote perdió legitimidad en los últimos años y ya la máxima figura de autoridad pasó a ser el docente. Pero si analizamos un fenómeno muy interesante en los últimos 5 años en temas de marketing político y elecciones, en especial en Norteamérica y en España, tenemos una tercera figura de autoridad, una persona con la que se pueden identificar los jóvenes y deciden que pueda ella tomar las decisiones de poder y es el influencer. Senadores norteamericanos o senadores españoles, la oratoria y la forma de comunicarse que tienen es más cercano a un influencer de entretenimiento, de maquillaje, de moda o similares que a un político tradicional. Eso que nos permite identificar que este elemento, como el mentor o la gran figura de autoridad, es totalmente mutable, dependiendo de nuestro público objetivo, realmente qué es lo que admire. Ahora volvamos. Vamos a cambiar de esta figura tan compleja a un momento mucho más sencillo. Y este es cómo podemos generar algunas de las piezas para esos momentos de elección. Es decir, cómo vamos a generar cada una de las piezas, sean de marketing digital o de marketing presencial, para que las personas, todo este camino de héroe que nosotros generamos en el trabajo de escritorio,
para los medios de comunicación, para las piezas impresas o digitales, sea más fácil de transmitir. Este es el camino del héroe simplificado y es la herramienta que yo les quiero dejar para cada una de sus piezas. La herramienta es problema, solución, diferenciador, historia y conclusión. ¿Qué hace referencia al problema? El problema es el status quo, el estado actual de las cosas. ¿Cómo es el mundo antes de la llegada del candidato, del político o de la persona con la que nosotros vamos a trabajar? Hay un problema grave de acceso a los servicios públicos, hay un problema grave de corrupción, hay una desconexión de las necesidades del pueblo con lo que transmiten los políticos. ¿Cuál es el problema que deseamos cambiar? Ideal que solamente sea un problema o un status quo. Posterior, pasemos a la solución. ¿Qué es lo que quiere lograr la persona? ¿Cuál es el principal argumento? ¿Cuál es la forma que desea de transformar el mundo? ¿Qué es el cambio que quiere generar? Diferenciador. ¿Por qué lo que está haciendo es diferente a lo que se ha hecho en el pasado? ¿Por qué lo que está haciendo es diferente a lo que están proponiendo todos los otros candidatos? Posteriormente, la historia. ¿Qué elemento de la vida de un candidato puede mostrar que sí es coherente con esto? Que sí lo puede llegar a realizar, que sí lo puede llegar a cumplir porque está incluido en los valores que tiene en el corazón este individuo. Y por último, conclusión y llamado a la acción. ¿Qué es lo que queremos que la persona logre? El llamado a la acción, obvio, en cualquier tipo de elecciones es votar, pero no todas las piezas tienen que tener el mismo llamado a la acción a votar. Pueden tener el llamado a la acción, acompáñanos a esta marcha, o acompáñanos a este evento, o acompáñanos a este espacio de participación. Síguenos en Facebook, danos un like, danos recursos, danos fondos. Esta conclusión y este llamado a la acción es lo que permite que la persona sienta que está haciendo parte de un movimiento mayor que el mismo candidato. Hay un elemento muy interesante y es que esta conclusión es lo que le permite al político pasar a un segundo grado y a la persona realmente aunar sus pasiones. El storytelling, me encantaría decirles que es una herramienta perfecta, pero tiene un gran problema y es la idiotización del público en muchos casos, cuando no se utiliza correctamente. Es decir, la persona se mueve por el candidato porque lo ve joven, o lo ve incorruptible, o lo ve cercano a sus sentimientos y necesidades. Sí, probablemente lo va a hacer y probablemente va a seguir ese camino, pero realmente está conociendo qué es una política pública, qué es un plan de participación, cómo son unas elecciones, cuál es su plan de trabajo, cuál es su plan de gobierno. No. Hay dos modelos o dos campañas que me llaman muchísimo la atención. Una campaña es la que se realizó en Haití. En Haití en algún momento se tenía que difundir cuáles eran los mecanismos de prevención y de curación en la salud. Y decidieron hacerlo a través de un candidato político. Entonces, si bien estaba toda esta estructura, también tenía pequeños datos, cifras o estadísticas con los que transmitir esta información. Y lograr que la persona se movilizara algo muy grande, algo que podía transformar sus vidas a través de un candidato, pero con un nuevo conocimiento, una nueva información. ¿Esto qué es lo que permitió? Esto permitió que los individuos no solamente estuvieran participando de una instancia de debate mayor, sino que también estuvieran dando información. Es decir, estaba la historia detrás, pero también están unos argumentos de fondo. Hay un discurso que es clásico y sirve para ejemplificar esta estructura y cómo a través de campañas sentimentales que tengan el storytelling como base, también se puede transmitir una información o unos argumentos más fuertes de fondo. Martin Luther King, en uno de sus discursos clásicos de "Yo tengo un sueño". Su discurso no se basa precisamente en argumentos, estructuras, falacias, sino se basa en una estructura más cercana a un cuento tradicional. ¿Cuál es el status quo? Lo que sucede antes del sueño. Las mujeres y los hombres de raza negra no se pueden sentar en los asientos principales de los buses si hay un hombre blanco que esté ahí y que desee ocuparlos. ¿Cuál es la solución? Él tiene un sueño. Él tiene un sueño donde los hombres y las mujeres negras pueden tomar ese asiento. Él tiene un sueño donde los hombres y las mujeres negras pueden ir en los mismos asientos en los medios de transporte, pueden ocupar los mismos cargos, pueden ser representados por las personas que admiran, pueden tener escaños en el Senado o pueden ser presidentes. Eso porque es diferente, porque es un camino en el que todos los individuos trabajan de la mano. La historia, notemos que eso no es un pedacito al final, el elemento metafórico del sueño es todo el hilo conductor
que está generando la historia. Y la conclusión es que ese sueño se transforma en una realidad. Y esa realidad fue la marcha por la reivindicación de los derechos que se logró en Estados Unidos, en Selma. A lo que voy. En las próximas elecciones, nosotros tenemos una decisión. La decisión más sencilla es cómo contar la historia del candidato, qué fotografías o qué decisiones hay. Hay algo completamente claro, es todo debe seguir un mismo hilo narrativo. El valor principal o el perfil del candidato, si es joven, si es mayor, si es más conservador, esa misma imagen se debe transmitir en todas las piezas en redes sociales y similares. Sí, pero también podemos tener campañas muchísimo más ambiciosas, en las que no solamente se comparta un sentimiento, sino se compartan elementos racionales, para que ese proceso de marketing también sea un proceso de pedagogía ciudadana. Muchas gracias. Recuerden que esta presentación era un poquito más corta para que la información no fuera tan agobiante. En este espacio, si lo desean, podemos tener interacción en cuanto a preguntas o datos puntuales de algunas campañas en las que he participado. Les quiero escuchar o si tienen alguna duda dentro del chat. Camilo, muchísimas gracias por tu valiosa intervención. Realmente nos quedan muchísimos aspectos para pensar, para investigar y creo que quedamos muy motivados para seguir explorando el tema en términos del modelo que planteas, en términos del hecho de que la edad no está precisamente relacionada con estos valores con los que se adscriba el candidato y que lo importante es cómo vamos a contar la historia, a quién se la vamos a contar y cuál es esa esencia o naturaleza. Desde allí han surgido algunas preguntas. Voy con la primera de ellas que se plantea desde la revista SEA. ¿Qué estrategias se pueden tener en cuenta al momento de identificar noticias falsas o publicidad engañosa en este tipo de dinámicas? Listo. Estrategias básicas para identificar noticias falsas. Si el medio en el que se publican tiene una publicación reciente, es decir, si nosotros miramos en las redes sociales o en la página principal y la noticia más antigua es al inicio de las elecciones o 6 meses antes, eso es una primera señal de alerta, porque obviamente es muy posible que se haya generado para ese espacio. Dos, si esa noticia se puede generar rastreo a través de medios secundarios, ¿cómo así? Si se identifica que algunos de los candidatos o tuvo un escándalo por corrupción o por pederastia o por cualquier tipo de sanción anterior, pero la única forma, cuando tú lo rastreas en Internet o el único medio que aparece es el medio en particular, probablemente se trate de una noticia falsa. Otro elemento para identificar si es una noticia falsa. No tiene ninguna fuente de respaldo internacional o el periodista que se menciona no tiene ninguna forma de ser rastreado en redes sociales o en otro tipo de publicaciones. Igual, les seré completamente honesto. En un estudio que hicimos hace poco con algunos equipos de marketing político de Iberoamérica, encontramos que aunque se rastree que una noticia es falsa, la capacidad que tiene esta de ser desmitificada es muy inferior. Es decir, si tú le cuentas a alguien que esta persona hace parte de una red de prostitución internacional que utiliza una página de venta de muebles para tráfico de niños o de niñas, que esto es una noticia falsa real, esto es algo muy interesante de compartir. Pero si tú lo que cuentas es, no, es que hubo un proceso detrás de backing en el diseño de la página y se mezclaron los contenidos de una página de muebles con una página de niños y por eso fue la noticia, ese dato no es tan fácil o no es tan interesante de compartir. Entonces, aunque las noticias falsas en algún momento se lleguen a desmentir, la velocidad o la capacidad de reproducción de las mismas no es tan alta. Ahora, Carolina hace una pregunta. ¿Cómo lograr establecer una estrategia ganadora frente a un público tan diverso de edades, ideologías y demás? Hay algo que entender y es, no solamente en los marketing políticos, sino en cualquier tipo de producto, ningún producto es para todo el público o es para un público generalizado. Es decir, siempre hay un proceso de segmentación. Entonces, igual como segmentamos una marca, debemos segmentar un político. El perfil de este político, ¿para qué tipo de edades están? ¿Para un perfil conservador o para un perfil liberal? Es con qué temas o con qué campañas se escribe más. Todo político que se vende para 1000 campañas o para 1000 temas no se está vendiendo para ninguno. Entonces les voy a contar un ejemplo muy particular. Nosotros teníamos un político que se vendía como el más innovador, el más participativo, el más liberal, el que tiene desarrollo económico y demás. Cuando le preguntamos a las personas si lo recordaban o no, el nivel de recordación era nulo. En un debate político llegaba al último nivel, pero decidimos cambiarlo. ¿Cuál es el verbo principal con el que te quieres identificar? Y la persona decidió innovador. Y lo empezamos a promocionar como el político de la innovación
en la tecnología y en la participación en línea. Eso era mucho más sencillo, mucho más concreto, y las personas lo empezaron a repetir, y aunque pareciera más una estrategia de nicho, le permitió posicionarse, y en las elecciones quedó al primer nivel en unas elecciones departamentales. Bueno, Alejandro dice, si solo una política, en términos de que un candidato quede elegido, ¿cómo la corrupción puede estar lograda? Bueno, Alejandro, dame un segundito, leo tu pregunta que es un poco larga. Si se evalúa la efectividad de una campaña política en términos que un candidato quede elegido, ¿cómo la corrupción puede estar intrínsecamente ligada a esta efectividad? ¿Realmente es ganadora la campaña? ¿Hay modelos matemáticos o algún acercamiento que logre explicar esta relación o efecto de corrupción en esta campaña? Si te soy plenamente honesto, creo que hay varias preguntas ligadas, entonces lo responderé como bien puedo entender. Entonces, uno, estamos completamente de acuerdo. ¿Cómo se elige la efectividad de una campaña? Sí, la persona quedó elegida o no. Igual que con un producto. Es que el producto está posicionado en la mente de las personas, pero no lo compran. Probablemente no hay un buen posicionamiento del producto a momento de la compra. ¿Hay modelos matemáticos que logren la explicación entre el efecto de la corrupción o el éxito de la campaña? No, porque es imposible apreciar si una persona, por mayor o menor nivel de votación o de recordación, eso implica algún tipo de corrupción o no. Entonces, hacer esa correlación desde una fórmula repetible es muy difícil de lograr. ¿Hay alguna otra pregunta? No hay más preguntas en el chat, Camilo. Te damos las gracias por esta interesante intervención que realmente nos muestra una perspectiva bien interesante que de una u otra manera estamos relacionados con ella en el día a día, pero quizás no llegamos a estos niveles de análisis tan interesantes. Bueno, ahora vamos a dar paso a la sesión de ponencias. No sé, Camilo, si